Aló, aló. Bueno, queremos darles la bienvenida en esta mañana y también las gracias por haber atendido la invitación, una invitación que para nosotros es muy importante, estar con ustedes compartiendo este tema que es de gran interés, sobre todo porque queremos verdaderamente llegar a ser un control político fuerte con la verdad, y la verdad la tienen ustedes, porque ustedes son la vivencia de lo que está pasando en la parte de la salud aquí en Bogotá con respecto al cáncer de los niños. Hoy quiero darle un saludo muy especial a la doctora Gina Duarte del Hospital de la Misericordia. Muchísimas gracias por haber venido en esta mañana. A la doctora Jenny Mireya Ortiz de Supersalud, a Heidi Andrea Chamorro Ladino, a Nubia Ladino Gaitán, a Carlos Andrés Portilla Figueroa de Hematológica Pediátrica de la ciudad de Cali, Marcela Estupiñán, al doctor Amaranto Suárez Matos, presidente de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica, a Nuri Esperanza Villalba, Fundación Esperanza Viva, a Ciro Cáceres, padre de familia, que trajo hoy a su hija para contarnos su vivencia, a la doctora Tatiana Rairán, a Constanza Rivera, a Viviana Rojas. Queremos hoy agradecerles la presencia en este lugar y vamos a darle comienzo a esta audiencia pública que nos une hoy. Yo, la verdad, tomé la decisión de hacer esta audiencia pública porque sabemos todos que por falta de una oportuna atención y un tratamiento, el 60% de los niños y de las niñas y los adolescentes, porque queremos tocar el tema hasta la adolescencia, a veces solo se habla de los niños y los adolescentes quedan en el olvido, ellos también están siendo víctimas de todo este sistema. Dice que el 60% de los adolescentes que padecen cáncer en Colombia mueren a causa de esta enfermedad. El Estado y los actores del sistema de salud están en la obligación de garantizar la vida y la atención integral oportuna de estos menores. Este fue el motivo por el cual hicimos esta convocatoria, la cual nos va a permitir conocer y evidenciar las barreras de acceso para lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento integral conforme a los protocolos y a las guías de atención, dando cumplimiento al mandato constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, por encima de cualquier otro derecho. Y hoy, con la ayuda de todos ustedes que tienen las vivencias y las experiencias, yo sé que voy a fortalecer todo el propósito y el proyecto que tenemos de mejorar la condición y de obligar al Estado y al Ministerio de Salud que cumpla con la obligación que tiene con los menores. Ese es nuestro gran objetivo y hoy tenemos aquí personas que nos quieren contar, porque definitivamente aquí tenemos que recopilar para poder hablar con la verdad y que no nos digan que nosotros estamos mintiendo o que nos estamos inventando cosas. Aquí vamos a presentar hechos reales y verdades que Colombia está viviendo por falta de tener una salud y de tener un cuidado verdaderamente como lo dice la Constitución. Hoy tenemos, vamos a darles en el orden del día más o menos la intervención para cada uno de 20 minutos que nos puedan contar. Yo sé que algunos traen videos, si traen los videos por favor nos avisan para que los podamos presentar y nos puedan hablar de esas experiencias de trabajo. La directora ejecutiva de la Fundación Esperanza Viva está con nosotros hoy y ella tiene la experiencia del trabajo de la fundación y tiene denuncias de la problemática que enfrentan las familias y los niños que padecen cáncer. Está con nosotros la doctora Esperanza. Por favor, tiene la palabra.
Buenos días. Queremos agradecerle a la doctora Esperanza Pinzón su invitación. Nos parece que estos espacios son de suma importancia para hacer visible una problemática que viene desde hace muchos años. Desafortunadamente la presentación no la pudimos abrir, así que plan B. El 77% de los cánceres infantiles se cura con los tratamientos actuales. Sin embargo, en Colombia el 56% sobrevive a 5 años. Este es un dato suministrado por el Sistema de Vigilancia de Cáncer Infantil de Cali. Bajo la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, todo niño tiene derecho a la vida, el tratamiento de la enfermedad, la rehabilitación y la educación. Pero la vulneración de estos derechos a la Ley 1388 del 26 de mayo del 2010, a la Constitución colombiana, se puede evidenciar. Durante el 2014, la Fundación Esperanza Viva realizó 62 acciones legales entre tutelas, desacatos y derechos de petición para que los menores diagnosticados con cáncer tuvieran acceso a tratamientos con calidad, oportunidad, eficacia y dignidad. Mientras que el cáncer en los niños y adolescentes no es más que una fracción de la carga mundial del cáncer, para los pequeños y sus familias es la diferencia entre la vida y la muerte. El cáncer infantil roba la infancia de nuestros niños y adolescentes, roba la alegría y la paz de las familias. Los niños diagnosticados con cáncer se enfrentan a diferentes situaciones como hospitalizaciones, tratamientos agresivos, pruebas y controles médicos, dejan de ir al colegio por una larga temporada y deben enfrentarse al miedo y al sufrimiento. Por esta razón es indispensable un equipo interdisciplinario que proporcione tratamiento médico al niño y ayuda psicosocial tanto al menor como a su familia. Es inadmisible que los padres de estos pequeños tengan que seguir recurriendo a organizaciones de pacientes, a acciones legales y a medios de comunicación para salvar la vida de sus hijos. Las organizaciones de pacientes instamos al gobierno a que los entes de vigilancia y control garanticen la atención de los niños y adolescentes con cáncer, que en sus agendas de trabajo se encuentren temas como la detección temprana, el trato digno, la disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales, el acceso a tratamiento con oportunidad, calidad y eficacia, cuidado paliativo y manejo de dolor en pacientes pediátricos, albergues que cumplan con la reglamentación para los niños y adolescentes con cáncer, formación continuada para el equipo de salud, cumplimiento de la Ley 1388 del 26 de mayo del 2010 por parte de las EPS y las IPS y sanciones ejemplares a quienes incumplen la normativa vigente. La Ley 1388, desde su creación, cuando en el 2010 se aprobó la ley, para nosotros fue supremamente importante. Nosotros pensamos que íbamos a dejar de hacer acciones legales, porque si ustedes leen la ley, es bastante completa. No en vano se sentaron los hematoncólogos pediatras de este país a trabajar en ella y muchas otras personas, de tal manera que se le garantizara la atención integral a los niños. Si nosotros miramos a fecha de hoy, los menores de edad siguen teniendo problemas para acceder a tratamientos con oportunidad. Tenemos padres de familia que se les están negando los medicamentos que están incluidos en el POS. Tenemos familias que las órdenes las entregan en la EPS y pueden demorar de 20 a 6 meses para que les autoricen una orden para un procedimiento que el médico ha recalcado que es prioritario. Tenemos, por ejemplo, el caso de una señora en Barrancabermeja. Su niño tenía un tipo de tumor bastante extraño que iba a ser estudiado por el Instituto Nacional de Cancerología. La muestra se tomó y la señora duró 20 días con la muestra en la nevera de la casa porque Comeva EPS no le daba la autorización. ¿Qué nos tocó hacer? Tutela, 2 desacatos, buscar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, denunciar en la Secretaría de Salud, se hizo también por parte de la Secretaría la denuncia en la Supersalud y se hizo también denuncia en los medios de comunicación. Es doloroso ver cómo muchas veces sin los medios de comunicación nosotros no lograríamos el objetivo. Estos padres de familia
tienen problemas para conseguir muchas veces medicamentos esenciales, tienen problemas para que les autoricen exámenes especializados. Los médicos justifican plenamente los requerimientos de ese pequeño. Sin embargo, para la EPS no es suficiente. Se les adjuntan muchas veces los informes científicos por los que se está pidiendo determinado examen o determinado medicamento. Sin embargo, se siguen negando. Se gana la tutela. El padre tiene que recurrir a una acción legal. Se gana la tutela, pero hacen caso omiso de ella. Toca interponer desacato. Gracias a Dios, ahora los desacatos son 10 días para responder, no como antes que eran 3 meses y hasta más. Responden el desacato, los ponen en desacato y la EPS a veces le contestan a los familiares. Es que el juez piensa que esto se puede hacer en 2 días. Ahorita acaba una señora de poner un desacato porque tenía que traer el niño a un PET scan y le dijeron que hasta que no hicieron la cotización ellos no podían mandar el niño. Una orden que se entregó hace 2 meses, o sea que plenamente hubieran podido hacer la cotización. Y le contestaron, va a tener que esperar 3 meses para que nos manden la cotización. Ya le pusimos el desacato y pedimos cárcel. ¿Qué está pasando? Gracias a Dios los jueces en Santander nos resultaron enérgicos y están pidiendo cárcel para los gerentes de las EPS. Entonces, tuvimos el caso de un pequeño que necesitaba unas ampollas de un medicamento y hacía 6 meses que venía solicitándolo. El médico en reiteradas oportunidades, en mayúsculas, resaltado, lo ponía en la historia que era vital para la vida del niño, que era urgente, sin embargo, no lo entregaba a la EPS. ¿Qué tocó hacer? Poner tutela, la tutela la ganaron, no cumplieron, pusimos desacato, el primero no lo cumplieron, pedimos cárcel, el juez dio cárcel en el fallo para la gerente de Salucop y en el momento en que sale el fallo con cárcel, las ampollas que en 6 meses nunca habían aparecido, aparecieron milagrosamente. Le dieron 2 ampollas, necesitaba 4. Entonces, pero era para calmar al juez, para que no encarcelara a la gerente. Le dijimos, nosotros no recibimos 2 porque es que el paciente necesita 4 y después los tratamientos tienen que ser completos, para eso los médicos hacen unos protocolos y los medicamentos tienen que ir en los tiempos que se requiere, si no el éxito del tratamiento no es efectivo. En este momento ese es el problema que se está presentando. Tenemos problemas también para que los albergues que están reglamentados, además que están por ley de cáncer infantil y se hizo una reglamentación, cumplan con los requisitos. Muchos de los niños tienen que ir, en Santander, por ejemplo, no tenemos unidad de trasplante pediátrico. Los pacientes tienen que viajar, igual como los niños de, por ejemplo, el Tolima, de otros sitios, tienen que ir a donde hay unidades de trasplante pediátrico, que es Cali, Medellín, Bogotá, y los mandan en unas condiciones infrahumanas. Contratan albergues que ni siquiera ellos mismos se quedarían ahí. Tuvimos el caso de una pequeña que vino a trasplante aquí en La Misericordia. Llegaron a las 3 de la mañana porque las mandaron en bus, además, porque el médico había solicitado transporte aéreo porque la niña lo requería. Y llegaron a las 3 de la mañana a un albergue donde las condiciones de desaseo eran impresionantes y donde el hacinamiento era el plato del día. Entonces, es muy claro la reglamentación que hay, que dice que tiene que ser con unas habitaciones ventiladas, máximo 4 personas por habitación, que a mí todavía me parece hacinamiento para un niño inmunosuprimido, que baños que sean para uso de 2 habitaciones, que sean comedores donde tengan determinada cantidad de personas a la hora de sentarse a almorzar. Y esto no se está cumpliendo, los mandan a sitios que quedan totalmente apartados del sitio donde están recibiendo la atención. Hemos tenido pacientes que van a atención al Instituto Nacional de Cancerología y les dan albergues al lado de la cardio infantil. Entonces, ese padre de familia que en muchas oportunidades no conocen la ciudad a la que van, no tienen familiares, no tienen quien los oriente, las organizaciones de pacientes que hacemos, trabajamos en red. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de Bucaramanga que ya vamos a mandar para Cali, nosotros
hablamos con la Fundación Imbanaco, por ejemplo, o si van para Medellín, buscamos una fundación en Medellín que nos dé el apoyo, o si vienen para Bogotá, igualmente. Pero si nosotros no existiéramos, ¿qué iba a pasar con esos pequeños? Nosotros estamos haciendo el trabajo que debería estar haciendo el Estado. Nosotros no tenemos por qué seguir solventando estas situaciones. El trabajo de nosotros debería ser diferente, debería ser un apoyo social, lúdico para los niños, recrear, o sea, otro tipo de cosas, y no dedicarnos a estar persiguiendo EPS y EPS para que cumplan con lo que tienen que cumplir por Constitución colombiana además. Nosotros estamos viendo, dice la Constitución muy claramente que los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro derecho. La entrega de medicamentos, según la normativa vigente, se tiene que hacer con mínimo 48 horas de retardo, y si el paciente no lo recibió, tienen que llevárselo a su casa. Esto es ciencia ficción. Las agendas tienen que estar abiertas todos los días hábiles del año. Las agendas no están abiertas todos los días hábiles del año. Usted llama a pedir una consulta y le dicen, no, tiene que esperar a fin de mes, llame por favor a que la agenda esté abierta para asignarle una cita. Cuando usted llama a fin de mes, no, ya todas las citas están completas, entonces vuelva a llamar a fin de mes del mes siguiente. Los niños están teniendo complicaciones para interconsultas porque esto es atención integral. Los niños que están con una complicación de hemato-oncología pediátrica o oncología pediátrica son niños que requieren muchas veces de que los vea otra especialidad. Sin embargo, a estos pequeños el poder acceder a esas otras especialidades es casi que imposible. Ellos deberían de tener una prioridad. Los servicios de urgencias. A mí me tocó grabar aquí la voz del presidente de la República diciendo que el paseo de la muerte se acabó, que hay sanciones para quien incumpla y que se tiene que recibir a todas las personas que lleguen a servicios de urgencias. Cuando un papá me llama y me dice es que estoy en urgencias y no me lo quieren recibir porque no hay contrato, le pasamos esta voz para que se lo ponga la niña de admisiones, porque siguen negándole la atención a los pacientes cuando llegan a urgencias. Hay una asignación pendiente en el país y es el cuidado paliativo para los niños el cuidado paliativo pediátrico. Pienso que eso es un tema que hay que empezar a mirar, porque es que los niños también requieren de un trato digno en ciertos momentos de la enfermedad. Sus hematoncólogos hacen todo lo posible, ponen todo su conocimiento a disposición de ellos, pero a veces se requiere de un cuidado paliativo, de una atención integral a la familia, de que haya un psicooncólogo, una trabajadora social, una enfermera oncóloga, un especialista, que las unidades realmente funcionen como tienen que funcionar. Hay una reglamentación, también se hablaba de las unidades especializadas de oncología, que eran, más adelante irá a hablar el doctor también de eso, es que todavía vamos muy lento en la habilitación y certificación de estas unidades. Está pasando también el tema de los medicamentos esenciales. Hace un tiempo, más o menos como el año pasado, antepasado, tuvimos problemas para que en el país hubiera mercaptopurina, tioguanina, otros medicamentos que nos tocó movilizarnos a todas las organizaciones, al OIC, a todos los incluidos en este problema para solicitar que por favor, son medicamentos que en muchos protocolos son de mucha importancia para poder lograr el objetivo que es la sanación de estos pequeños. La ley dice también que tienen derecho a transporte, alojamiento y alimentación. Son niños que vienen de otras provincias, de veredas, y a estos pequeños no se les está entregando. No es desconocimiento de la norma, porque las EPS la conocen muy bien y las IPS también. Nosotros en Santander, desde el Consejo Departamental Asesor de Cáncer, invitamos a todas las EPS y a todas las IPS y les expusimos toda la normativa y la parte científica de la enfermedad, de las enfermedades de cáncer. Y resulta, nos ofrecimos a ir a cada EPS y entrenarlos, a cada IPS entrenarlos en la normativa. Y sin embargo, después de esa reunión, hemos tenido que seguir poniendo tutelas para que les den transporte, alojamiento y alimentación a las personas que no cuentan con el recurso
y que tienen derecho por ley a este tipo de beneficio. Les están cobrando también cuotas moderadoras, copagos, cuotas de recuperación, cuando eso también está en la ley y dice que están exentos. Entonces, y no es falta de entrenamiento, lo saben, porque hay pacientes a los que no se los cobran y otros que sí. ¿A quiénes no les cobran? A padres empoderados que saben cuáles son sus derechos y que les dicen, yo no pago por esto y esto y esto. Es más, nosotros hemos hecho una cosa en la fundación que se llama tertulia de derechos. Entonces, invitamos y los papás que quieren ir libremente van y nosotros les damos cátedra sobre todos los derechos que hay. Cada vez que hay una normativa nueva, la sacamos, la ponemos en las redes sociales para que ellas lo puedan descargar y también los papitos que no manejan tecnología se la suministramos impresa para que la tengan en su carpeta y cuando en la EPS le digan no, vea señorita, aquí está la ley y aquí dice que yo tengo derecho a esto y esto y esto. Y cuando ven papás que están empoderados y que le dices que yo de aquí no me muevo hasta que no hable con el gerente, y es que si no me hablan con el gerente o hablo con el director médico, yo de aquí no me voy, o es que tengo que llamar medios de comunicación. Enseguida los atienden y les autorizan las cosas. Pero hay papitos que son más pasivos, o que les da pena, o que les da miedo, porque todavía pensamos que es que nos están haciendo un favor. Un favor no nos están haciendo, nosotros tenemos derechos. Los niños con cáncer y los adolescentes con cáncer tienen derechos, pero sin embargo, a fecha del día de hoy, se siguen pasando por inadvertidos. Hay pura negligencia administrativa en las EPS, pura negligencia administrativa en las IPS, porque es que en las IPS también se ve. Niños que llegan a servicios de urgencias y llegó el paciente oncológico y eso es una tortura porque nadie lo quiere ver tampoco. Entonces, esto es un llamado para que todos los que están controlados, mire, nosotros instamos a los padres de familia a que aparte de hacer la tutela y para nosotros llegar a la tutela, hemos verificado que el padre ha hecho todo el proceso dentro de la EPS, que cogió la orden, que la llevó, le dicen al papá, ah no, es que esta orden es del 12 de mayo, pero como estamos allá a 30 ya no le sirve, vaya, busque el médico para que se la cambie y traiga la fecha. Señores, el doctor me comentaba y pues yo también soy paciente de Sura, Sura sacó las autorizaciones ahora con validez de 1 año, porque todas no hacen lo mismo y tienen que empezar a estos papás que vienen a veces con los contado el dinero para la estadía y tienen que empezar a pelotear de oficina en oficina hasta que alguien por fin los mira con ojos de compasión y les da la autorización. Nosotros tenemos que estar buscando camas, unidades de cuidado intensivo, cuando eso no es labor de la organización de pacientes, eso es labor de la red que debe haber de apoyo para este tipo de pacientes. Si nosotros miramos, por ejemplo, toda la ruta de cáncer infantil que estamos analizándola la semana pasada, porque en el consejo nos ponemos tareas, nos damos cuenta que la ruta no se cumple a cabalidad, que en cada proceso de la ruta hay falencias, que se están haciendo cosas, sí, que el ministerio ahora está muy empoderado y llama a los papás a ver cómo van, porque eso lo están haciendo, por lo menos la experiencia que tenemos en Nororiente es esa, pero listo, sí, los llaman o sea, necesitamos realmente que hayan sanciones ejemplares y que se diga, se sancionó a la IPS por esto, por esto, por esto y por esto, no que a veces se sacan comunicados muy generales que los sancionaron, sí, pero ¿y por qué? Sí, ¿y quiénes fueron? Porque sancionaron 4 y no sabíamos quiénes eran. Entonces, es como que cojan escarmiento también las otras EPS y digan, oiga, sí, o hacemos las cosas y no esperar a que se acumule una gran cantidad de casos para hacer algo. O sea, es que con que se vulnere la vida de un solo niño, con eso, con la vulneración de un solo niño, la vida de ese solo niño, ya deberíamos de estar haciendo algo. Porque los niños en Colombia tienen protección reforzada por Constitución colombiana. Entonces, yo pienso que aquí cada uno tiene que sentarse a hacer lo que tiene que hacer y a conciencia, y que esto sea una pasión para todos, que tengamos pasión por la vida de estos pequeños, pasión para que las cosas funcionen.
Yo escucho hablar al doctor de todas las cosas maravillosas que se hacen en Cali y ya quisiera yo que funcionara así en el resto del país. Nosotros hacemos acciones legales para niños en Bogotá, para niños de La Guajira, para el Tolima, para todos lados, y uno se da cuenta que los problemas son los mismos en todas partes. Medicamentos post, medicamentos no post. Ahora el otro problema con los que tienen registro INVIMA y los que no tienen registro INVIMA. El otro problema que tenemos también, transportes, alojamientos, alimentación, acceso a especialistas de otras ramas que se necesitan porque la atención es integral, habilitación de las unidades, ojalá pronto, porque así como hay unidades que están muy completas en sitios de tercer y cuarto nivel, también hay de garaje. Y estas de garaje son las que hacen también que las cosas cuesten vidas y que la estadística no funcione como es. Los padres de familia y los pacientes en Colombia sabemos que tenemos derechos y cada vez estamos más empoderados. Entonces, los pacientes ya no son los mismos de antes, los que callaban y dejaban pasar las cosas. Por los derechos de los niños en Colombia, tenemos todos que ponernos la camiseta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doña Esperanza, y también por esa labor que usted está haciendo en Santander, que repercute también aquí en Bogotá y en todos los departamentos, porque usted misma está diciendo cómo tienen que desplazarse a diferentes lugares, que no debía suceder, y yo sé que hoy vamos a saber por qué tienen que trasladarlos en condiciones delicadas y en las condiciones también que los llevan. ¿Por qué los tienen que trasladar de un lado a otro? Bueno, realmente es porque no hay, por ejemplo, el caso de Ciro es un papá que vive en Tunja y lo mandaron a tratamiento en Bucaramanga. Lo más cercano es Bogotá y lo mandaron a Bucaramanga porque no había contrato con la EPS en ningún sitio de Bogotá. A Bucaramanga han llegado niños del Tolima, de Pasto, de La Guajira, de Barranquilla, de Pereira, que está en Oncólogos de Occidente, por ejemplo. O sea, incluso hay ciudades donde hay el recurso, pero cogen y los mandan a otro lado. Se supone que en el directorio de la EPS tiene que haber mínimo 2 prestadores por especialidad y que uno de esos, y si no lo hay, que solamente hay uno, pues solamente hay uno, pero habiendo el recurso en la ciudad. Si no lo hay, es cuando tienen que mandar al paciente a otra parte y le tienen que cubrir los transportes. Sin embargo, no. Muchas veces nosotros hemos hecho denuncias y hemos recibido el acompañamiento de la Defensoría, que el doctor sabe muy bien todas las cosas que hemos hecho cuando, por ejemplo, al cierre de la unidad de los pacientes del Tolima, y hemos tenido un fuerte acompañamiento de la Defensoría. Con la Supersalud no hemos tenido tanta suerte, pero seguimos denunciando porque tenemos la firme convicción que lo que no se evidencia no existe. Y si yo no saco unas estadísticas, si yo no muestro casos, si yo no digo, miren, esto está pasando, yo puedo decir maravillas, pero, o sea, muéstreme. El problema es que a veces en el ministerio hacen una regla de 3 sobre la población total de Colombia y dicen, ah, no, pero es que esto es muy poquito, esto es una muestra aislada. No, señores, son vidas de colombianos y son vidas de niños. Y la Constitución dice que así sea un solo niño, él tiene la obligación de protegerlo. Claro. Y a mí no me interesan las reglas de 3, me interesan las vidas que salvamos, porque consideramos que una gota en el océano sí hace la diferencia. Así es. Bueno, ese es el propósito que tenemos y por eso estamos hoy aquí, para que nos escuchen, para no callar más y que esto empiece a funcionar. Necesitamos ver la realidad, la petición hecha realidad, que es lo que queremos todos. Bueno, está también con nosotros el señor, que es un padre de familia, Ciro Cáceres. Él trae un testimonio con su pequeña hija y él viene hoy a contarnos lo que le ha tocado vivir.
Gracias, doctora Esperanza. Buenos días, señoras y señores. Bueno, atendiendo la gentil invitación de la doctora Esperanza, me permito mencionar brevemente solo algunas de las múltiples dificultades por las que hemos tenido que atravesar, no solo nosotros, los papás de María José, a la par conmigo, han habido muchos otros papitos que han pasado por situaciones similares. El verdadero problema comienza en la atención inicial de urgencias de la IPS primaria, cuando uno va con el pequeño. Por favor, ¿qué los niños usualmente inician con fiebre, con vómitos, con diarrea, con algunos dolorcitos en los huesos. Los médicos de urgencias suelen formular analgésicos y antibióticos, como si fuera una infección. A pesar de las múltiples visitas por los mismos síntomas en diferentes ocasiones con los niños, nunca ordenan un cuadrito hemático para ver qué es lo que está pasando, que es como lo más elemental que pueden hacer allí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando ya por fin, después de visitar tantas veces el servicio de urgencias, se logra un examen de sangre que permite descartar o confirmar la sospecha de que el niño padece algo más serio que una simple infección, para entonces ya han pasado 15 o 20 días tomando unos medicamentos que realmente el niño en ese momento no los necesita y empeorando su cuadro. Empieza entonces la lucha por conseguir una cita con un especialista en la materia, que usualmente en este caso pues es el hemato-oncólogo pediatra, la cual se logra usualmente a través de una tutela, porque de otro modo las respuestas son: no hay convenio, no tenemos cupo, no hay contrato, no se puede, no. Mientras tanto, la salud del pequeño se va deteriorando cada vez más con el paso de las horas, ni siquiera son días, son horas, de una hora a otra hora se nota el deterioro de la salud del pequeño. Cuando ya por fin, después de 1 o 2 semanas, se logra la cita con el especialista, empieza entonces la lucha por conseguir la ambulancia, conseguir la autorización de exámenes especializados, como son las biopsias, los aspirados, etcétera, etcétera. Todo es un conjunto de exámenes que se necesitan. Para cada uno de esos exámenes hay que hacer una fila impresionante, y la respuesta siempre es: no tenemos sistema, no podemos, no se puede. Bueno, esos exámenes por fin se consiguen a punta de tutelas y a punta de desacatos. Además, teniendo en cuenta que el tratamiento es muy largo y muy difícil por la complejidad del caso, empieza la lucha para autorizaciones de medicamentos de alto costo y algunos no POS que se requieren con mucha frecuencia. Allí vienen los problemas por el nombre del fármaco, la cantidad, la presentación, los gramos, etcétera, etcétera. Las citas con los especialistas, la doctora Nuri comentaba que el tratamiento es integral, ¿no? Deben intervenir especialistas de diferentes materias, ¿no? El nefrólogo, el urólogo, el neumólogo, el gastroenterólogo, etcétera, etcétera. Conseguir una cita con un especialista de estos es una verdadera odisea. A pesar del mensaje de urgencia del médico tratante, la respuesta de la EPS entonces es: no tenemos contratos con ese especialista, y si acaso consigue uno que le den una cita, se la dan para 3 o 4 meses después. A mí me pasó el caso de María José con nefrología pediátrica, con dermatología, inclusive una cita con el mismo oncólogo la tuvimos que pagar de nuestro bolsillo. La atención por parte de los funcionarios de las EPS está más dirigida a desorientar que a orientar al usuario. O sea, a ellos parece que los entrenaran para que desorienten, porque cada vez que uno va a tramitar una autorización le toca con un funcionario distinto. Y entonces cada funcionario lo devuelve a uno por una cosa distinta. A mí una vez me devolvieron porque no tenía una fotocopia del protocolo, de algo así. No tenía yo en ese momento los 200 pesos que me costaba la fotocopia,
no pude hacer la autorización en ese momento. Una señora se dio cuenta de la situación y me dijo, no, venga, yo les doy los 200 pesos. Cuando fui a hacer los 200, cuando fui y saqué la fotocopia y volví, me tocó volver a hacer la fila, y entonces en ese momento la funcionaria me dijo que no, que ya se había perdido el turno, que se había cerrado la plataforma, que tocaba volver hasta la semana siguiente. Fueron 4 días perdidos porque yo no tenía los 200 pesos que me valía la fotocopia en ese momento. Bueno, la parte más difícil que yo he tenido que enfrentar específicamente con María José es cuando, estando en las fases de reinducción, reintensificación, que son los periodos como más críticos donde ellos atraviesan por cuenta de la misma enfermedad, por cuenta de las quimioterapias que les han suministrado. Ellos permanecen con anemia, permanecen con neutropenia, bueno, todas las penias posibles. En ese momento los niños requieren de por lo menos 3 o 4 transfusiones sanguíneas y de plaquetas a la semana. Y estando uno en la mitad de ese tratamiento tan complicado, se acaba el convenio. Entonces, cuando llega uno con el pequeño por urgencias, el vigilante le pregunta, ¿de qué EPS es usted? No, que de tal, no, con ella no tenemos convenio, qué pena, tiene que remitirse a su IPS primaria. Si uno logra convencer al vigilante de que lo deje entrar, entonces viene el dilema para convencer a la recepcionista que le abre el registro. Después de eso se han perdido ya 2 o 3 horas. Muchas veces los niños ya han presentado hemorragias, han presentado infecciones que se adquieren ahí en el servicio de urgencias, porque pues desafortunadamente en la mayoría de clínicas no cuentan con un sitio aislado para los niños oncológicos, para los niños inmunosuprimidos. Entonces los chiquitines, como les decía antes, en esas 4 horas pierden una oportunidad de vivir. ¿Por qué razón? No se mueren ahí en el instante, pero las complicaciones derivadas de esa negligencia se van viendo a largo plazo, que son a los 15, a los 20 días. ¿Por qué razón? Porque al no haber un riego sanguíneo suficiente debido a la deficiencia de los componentes sanguíneos que se encargan de oxigenar los tejidos van presentando falla, como multisistémica, que llaman los especialistas. Entonces los niños, cuando empiezan a recibir las dosis de quimioterapia, ya no van a responder porque sus órganos están estropeados por no haber recibido a tiempo las transfusiones sanguíneas. A mí eso me pasó con María José. María José estuvo en cuidados intensivos cerca de 1 semana por esa razón. Nosotros pues ponemos quejas ante la Supersalud y desafortunadamente, aunque se ha contado con algo de éxito, las respuestas son muy tardías, muy demoradas, y pues desafortunadamente el cáncer es un tema que no da mucha espera. En cuanto a las leyes que protegen los derechos de los niños, pues nosotros tratamos de aprender lo más posible gracias a la asesoría de fundaciones como la de la doctora Nuri, gracias a otras cositas que uno va leyendo por ahí. Y a pesar de que en Colombia se usan los mismos tratamientos y medicamentos que en países desarrollados, utilizan los mismos protocolos, la tasa de supervivencia de los niños aquí en Colombia es muy reducida frente a los estándares internacionales, debido precisamente a todos los bloqueos de que somos víctimas. Nosotros con María José fuimos remitidos inclusive a una clínica donde no tenían esos servicios, lo que vulgarmente y mal llamado paseo de la muerte. Nos remitieron a la clínica de Conucos de Bucaramanga, donde no contaban con ese servicio de oncología. Estando allá, ni nos remitían la niña para otra institución, porque tampoco tenían convenio allá, ni nos la dejaban sacar por cuenta propia, porque no. Nosotros en ese momento desafortunadamente desconocíamos que la EPS nos tuviera que suministrar los costos del acompañante de la pequeña, y durante el primer año y medio de tratamiento tuvimos que asumir por cuenta propia los costos de manutención de la niña, del acompañante, transportes, algunos medicamentos que nos tocó comprar porque nunca se pudieron autorizar, todas esas cosas. Otra triquiñuela a la que desafortunadamente recurren muchas EPS es, por ejemplo, a mí me pasó,
nosotros pertenecíamos a la regional de Boyacá. En Boyacá nos dijeron, cuando fuimos a hacer la solicitud de los viáticos que llaman, nos dijeron no, como ustedes están radicados en Bucaramanga, tienen que zonificar la niña en Bucaramanga para que lo tramiten por Bucaramanga y nosotros ya nos entendemos con Bucaramanga. Nosotros cometimos el error de zonificar la niña en Bucaramanga. Cuando fuimos a hacer los trámites allá, entonces nos mostraron, no, pero si la niña está zonificada aquí en Bucaramanga, luego ustedes viven aquí, luego no tienen derecho a ese reconocimiento. Conclusión, en este momento estamos a punto de perder la vivienda porque pues la estamos pagando a cuotas. Yo tuve que renunciar a mi trabajo para dedicarme al cuidado de la niña. Mi esposa, que es la que trabaja para sostener el hogar, entonces pues desafortunadamente el salario no alcanza para cubrir todas las cuentas que hay, mercado, buenos servicios, ¿sí? Y ahí estamos endeudados con cerca de 7 millones de pesos, que fueron los gastos en los que incurrimos estando allí en Bucaramanga, y al hacer la solicitud nuevamente a la EPS aquí en Boyacá, nos dijeron, no señor, qué pena, eso ya no se puede gestionar porque ya pasó más de un año, porque ya, bueno, ellos tienen, para esos efectos, tienen todo un séquito de respuestas para decir no, lo justifican y bueno, digamos que esa es como el en síntesis a lo que uno se enfrenta, sin contar con que tiene uno que abandonar el hogar, donde hay otros hijos pequeños. Yo he visto, por ejemplo, me he encontrado en este trajinar, me he encontrado con mamitas que son solas, el papá, perdónenme la expresión, fue un mago, echó el polvo, se desapareció, y le quedó la mamá sola con el pequeño que está en la clínica, y fuera de eso tiene otros 2 o 3 o 4 niños al cuidado de un abuelo, de un tío, se desintegra la familia. Pues yo entiendo que no es fácil que haya un centro oncológico en cualquier ciudad del país, porque pues es una unidad muy costosa y es difícil de mantener, pero sí por lo menos en ese momento pues uno no mide las consecuencias, a uno lo que le importa es que le salven la vida de su hijo. Pero sí, ya en este momento, cuando ya está uno como un poco más descansado del estrés y esto, empieza uno a mirar por qué no pudo haber hecho las cosas, haber exigido que nos hubieran remitido a un sitio más cercano, pero pues desafortunadamente uno en ese momento no conoce todas las normas que lo protegen a uno y que protegen sobre todo al niño, ¿no? que son los que más sufren porque ellos pierden su infancia, pierden su niñez, pasan de estar conectados, de jugar con sus muñecas, con sus carritos, a estar conectados a un equipo de venoclisis a veces las 24 horas del día. Bueno, en fin, todas esas cosas son las que más o menos, unas más, otras menos, pero en síntesis eso es lo que ocurre. Ya les digo, no solamente a mí, generalmente a muchos papitos, sobre todo aquellos que vienen de las zonas alejadas, de las zonas distantes, de las zonas rurales. Hay algunos que vienen de Arauca, por ejemplo, gente que tiene que subirse a un bus a pedir moneditas para poderse sostener, porque no hay en la ciudad a donde los remiten, no los remiten a un sitio a donde poder llegar uno a hospedarse, a donde poder prepararle la comida a los niños. Si uno no tiene la forma de conseguir el dinero para pagar el arriendo de una habitación, se fregó. Digamos que la condición de los niños en estado de inmunosupresión es muy crítica, porque ellos están muy expuestos a virus, a hongos, a bacterias, bueno, a cuanto patógeno que hay en el medio ambiente, y ellos se contaminan y se infectan muy fácil, y bueno, eso les trae muchas complicaciones. Y ya para terminar, yo respetuosamente quisiera hacer una sugerencia, muy respetuosa, que para efectos de que las EPS le cumplan con sus obligaciones contractuales contraídas con las IPS, que el Ministerio le diera a la IPS una herramienta efectiva para que pueda cobrar sus acreencias, una herramienta efectiva, que no tenga que recurrir
a la suspensión de los servicios, la suspensión de los servicios a los niños, porque desafortunadamente yo pienso que eso es lo más infame que le pueden hacer a un paciente, un pequeño, que lo único que pide es una oportunidad para vivir. Bueno, yo creo que ya con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, don Ciro, por traernos esa información valiosa, porque como usted hay muchas personas aquí en Colombia que están en ese mismo viacrucis de ciudad en ciudad, de hospital en hospital, rogando. De manera que todos estos insumos nosotros los tomaremos, los tendremos en cuenta para poder hacer ese control político, que es lo que tanto queremos, pero hacerlo con fundamentos. También está con nosotros la doctora Andrea Chamorro Ladino. Ella representa al Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil. Tiene la palabra, doctora. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor representar al Observatorio Institucional de Cáncer Infantil en mi calidad de asesora jurídica y dirigirme a ustedes además como sobreviviente de leucemia. Para nosotros es muy importante compartir con ustedes aspectos claves en el acceso a la salud y en la atención de los niños con cáncer en el país. Hemos identificado esta anomalía en la atención con más de 8 años de trabajo continuo. Nosotros somos una instancia plural de la sociedad civil conformada por representantes de algunas fundaciones que trabajan por la niñez con cáncer en Bogotá, y nos hemos caracterizado por ser un espacio abierto a la participación de organizaciones públicas y privadas, cuyo interés es colaborar de la manera más armónica y eficiente en la formulación de políticas públicas que contribuyan al control integral del cáncer de niños, niñas y adolescentes colombianos. Del OICI, que es la entidad que represento hoy, hacen parte instituciones como la Liga Colombiana contra el Cáncer, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, ACHOP. Con estas entidades y el resto de organizaciones no gubernamentales que conformamos el OICI, hemos desarrollado iniciativas para posicionar el cáncer infantil en la agenda pública del gobierno y de esta manera ejercer una presión social para que esta política pública que se formule sea capaz de responder de forma eficiente y equitativa a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes colombianos. Parte de estas actividades nos permiten acopiar y analizar información importante en informes que hemos producido desde el año 2008. Debemos destacar que se evidencia una presencia de barreras en el acceso a los medicamentos, a los centros de atención, así como, por ejemplo, se hizo necesario que en el 2011 el 93% de las familias de los niños con cáncer tuvieran que interponer algún tipo de acción legal para que a estos se les respetaran los derechos. Los niños siguen muriendo por cáncer teniendo la posibilidad de sobrevivir. Si se les brindara las condiciones necesarias para ello, todas las entidades que hacemos parte del OICI estamos convencidas que es posible que Colombia se eleve esa tasa de sobrevida de estos niños. En este momento consideramos relevante hacer énfasis en la suficiencia de la normatividad que existe para proteger a los niños. No necesitamos más leyes y creo que en eso estamos de acuerdo todos. Lo que necesitamos es hacer un control social y político para que se cumpla la normatividad vigente, y en ese sentido vemos muy válidas las iniciativas de la doctora Esperanza Pinzón, que promueve este debate de control. Sí es importante desde luego pedir al Ministerio de Salud que a la mayor brevedad se termine de reglamentar la Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer, en particular aquello que tiene que ver con las UACAI y con la atención psicosocial y nivelación escolar para los menores en tratamiento. Hemos evidenciado que los niños con cáncer, aparte de estar en un tratamiento que es bastante fuerte, dejan de lado sus actividades escolares, y principalmente con relación a las UACAI es de gran relevancia garantizar que los niños sean atendidos únicamente en unidades de tercer y cuarto nivel de complejidad, debidamente habilitadas para prestar servicios oncológicos óptimos e integrales. También debemos resaltar que estudios internacionales han demostrado que en el centro de atención sí influye la manera
en que se generan los resultados positivos o negativos en los niños. No queremos más fragmentación en la atención para nuestros niños, no nos sirven las interrupciones de tratamiento cuando obedecen a causas puramente administrativas, no hay derecho a seguir vulnerando a los niños en la atención a la salud, máxime que esta debe ser de una forma oportuna. Queremos resaltar y llamar la atención en la implementación de un registro nacional de pacientes con diagnóstico de cáncer pediátrico, pues es un instrumento que nos permitirá obtener un perfil epidemiológico del país y evaluar la oportunidad de diagnóstico que tienen los niños, la adherencia al tratamiento, la tasa de mortalidad y otros indicadores relevantes que facilitan la generación de estrategias más eficientes para mejorar los índices de sobrevivencia. El país está en mora de contar con esta valiosa herramienta, la cual desde luego requiere de la voluntad del gobierno y de la asignación de recursos necesarios para hacer este proyecto una realidad. En cuanto a la atención psicológica y social, vale la pena decir que es importante reglamentar y definir claramente el alcance y las acciones que concreten la manera en la que se debe asumir esta atención para los niños, las niñas y los adolescentes y también para sus familias. Si bien el tratamiento médico es fundamental en el proceso hacia la cura, el apoyo social y psicológico aseguran las condiciones para la adherencia y la orientación a las familias para la mejor comprensión de la situación. Además, ello facilita los espacios para promover la búsqueda de aquellos factores protectores y potencializadores que permiten al paciente y a su familia enfrentar la enfermedad y continuar más allá de ella con su proyecto de vida. Mejorar las penosas tasas de sobrevivencia en el país requiere del esfuerzo y compromiso de todos como sociedad civil. Ustedes como actores tienen el rol importante de potenciar a todas las entidades del sector de la salud, deben asumir con responsabilidad y compromiso y con voluntad lo que corresponde por la ley. Invitamos a todos a que revisen a conciencia su compromiso con la niñez con cáncer, a dar más, porque cualquier esfuerzo para salvar una vida tiene toda la justificación y el sentido para un país como el nuestro, que tristemente ya ha tenido que llorar muchas muertes inevitables. Ya es hora de cambiar ese deshonroso lugar que tenemos en la región y en el mundo por cuenta de nuestras altas tasas de mortalidad por cáncer infantil. No somos además un país pobre, ni tenemos el peor sistema de salud, contamos con una infraestructura necesaria con tecnología de punta y con un recurso humano altamente especializado para darle la vuelta a este oscuro panorama y convertirnos en el país que realmente sensibilice a las necesidades de nuestra niñez y que esté realmente comprometido con la vida. Las familias de nuestros niños con cáncer necesitan de la mirada sensible de todos los actores del sistema de salud, necesitan redes de apoyo más eficientes, un verdadero respaldo, compromiso para lograr mayor oportunidad en el diagnóstico, acceso al tratamiento en centros óptimos y necesitamos una liberación de las cargas administrativas que imponen para que solamente sirven a aumentar el estrés alrededor del niño enfermo que lucha por su vida y entorpece la continuidad en los tratamientos que le restan las posibilidades de curación a nuestros niños. Para vivir en un mundo de adultos es necesario incluir a la infancia. Y hoy yo quiero agradecer de verdad su atención, espero que podamos decir que hoy sí hemos mejorado la medida de sobrevivencia a nivel nacional, que hoy sí hemos disminuido significativamente las barreras al acceso de salud y que hoy sí nuestros niños con cáncer tienen un correcto tratamiento y pueden sobrevivir. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ojalá que, como usted dice, nos volvamos a ver, pero en otras condiciones, dando aquí unos resultados excelentes y satisfactorios. Yo creo que seguimos unidos y en la fuerza está el poder. Mientras sigamos unidos y diciendo las cosas que tenemos que decir, yo creo que vamos a lograr algo. No nos vamos a quedar solo en una voz o en un eco, sino que vamos a ver los grandes resultados. Está también con nosotros el doctor Amaranto Suárez Matos, él es el coordinador académico hemato-oncología pediátrica, presidente del Comité de Ética en Investigación. Y doctor, nos da mucho gusto tenerlo a usted aquí y que yo sé que usted es un hombre supremamente ocupado,
pero se tomó este tiempo, eso quiere decir que su corazón está también en este propósito. Gracias. Bueno, ¿se oye? ¿Se escucha? Ya tiene. Bueno, bien, gracias, doctora Esperanza, por este espacio. Estamos aquí en representación de la Asociación Colombiana de Hematoncólogos Pediatras, pero fundamentalmente en representación de estos niños. Y lo vamos a hacer desde lo técnico para mostrar una realidad que vivimos ahora y que no encuentra uno como el sentido de vivir esa realidad. Porque hace 20, 25 años habían alrededor de 8, máximo 10 oncólogos pediatras en el país. Y habrían unas 4 o 5 unidades de cáncer en todo el país. Y esa realidad ha venido cambiando en los últimos 20 años. Hasta el punto que en estos momentos casi que tenemos más unidades de cáncer que muchos países en vías de desarrollo y desarrollados del mundo. Actualmente somos 68 oncólogos pediatras registrados en la Sociedad de Hemato-Oncología Pediátrica. Existen 76 centros que ofrecen consulta de hemato-oncología pediátrica en todo el país. Se ofrece consulta de cirugía pediátrica en 11 centros. Hay alrededor de 17 centros de atención de cirugía pediátrica oncológica. Hay 171 servicios para aplicación de quimioterapia. Hay 54 unidades de radioterapia y 83 unidades que brindan servicios de medicina nuclear. Pero también contamos con laboratorios que realizan los estudios de genética para las leucemias y los tumores sólidos, pero también contamos con laboratorios que realizan los estudios moleculares para estas patologías. O sea, como dijo la doctora, no vivimos la realidad de unos países pobres. Sin embargo, los países en vías de desarrollo y los países desarrollados tienen, no vamos a agobiarlos con cifras, pero tienen aproximadamente entre el 70 y el 80% de supervivencia hacia los años 90 para acá. Ya las curvas de supervivencia, que es esta curva central, bueno, la curva de supervivencia general del cáncer infantil quedó más o menos entre un 70 y un 80% de supervivencia. Y más o menos para esa época, entre los 90 y los años 2000, el registro poblacional de cáncer nos mostraba que nuestra situación no era similar y mucho menos la misma que ese desarrollo que había tenido el país, y que para Colombia o para el registro poblacional de Cali, nosotros alcanzábamos solamente entre el 40 y el 48% de supervivencia a 10 años. Y si lo mirábamos por cada una de las patologías más frecuentes que se ven en cáncer infantil, encontrábamos que la supervivencia de las leucemias estaba alrededor del 32%, es decir, solo entre 3 y 4 niños con leucemia sobrevivían al tratamiento, mientras en el mundo, en esa época, estaba alrededor del 75 al 85% de supervivencia en algunos niños con un riesgo de padecer, de curarse más o menos alto, un riesgo. Y en sistema nervioso central estábamos también alrededor del 30, y eso nos ponía a nosotros en una situación muy difícil que había que cambiar, porque eso nos mostraba que existía una brecha entre el 75 al 80% de los países desarrollados y el 25 al 30% de los países pobres, y nosotros nos quedábamos ahí, en esa brecha de mitad de camino, tratando de alcanzar el desarrollo suficiente para ofrecer una mayor probabilidad de curación a los niños.
a medida que fueron pasando los años, se han ido logrando cosas en el país. No es que no hayan sucedido cosas, sí ha habido unos desarrollos importantes. Y esta publicación que salió a finales del 2014 mostraba ya un registro poblacional de cáncer con una supervivencia alrededor del 52% y que puede estar un poco más elevada en estos momentos entre el 52 y el 55%. Es decir,